Muy buenas a todos. Esta grabación corresponde a la segunda parte de la unidad de trabajo 2. Nos quedamos por aquí en la última sesión y básicamente vamos a empezar a hablar de la información compartida entre hilos en Java. Ok. Disculpadme por la cámara, que he tenido que hacer esta grabación en otra parte y no tenía disponible la cámara, así que tenéis que escuchar mi voz en off mientras os comento estas cosas, ¿vale? Ok, bueno, cuando múltiples hilos necesitan acceder y modificar el mismo recurso como una variable, pueden surgir problemas si no se implementa un control adecuado. Pues estos conflictos ocurren en secciones críticas, zonas de código, o sea, básicamente estos son zonas de código donde los hilos interactúan con datos compartidos, ¿vale? Y donde se pueden producir condiciones de carrera. ¿Qué son estas condiciones de carrera? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo clásico donde, por ejemplo, dos hilos intentan acceder a la misma variable, como por ejemplo un contador, una variable que yo voy incrementando o decrementando simplemente y hago identificar un entero que representa ese contador. Pues mientras un hilo incrementa la variable, el otro lo decrementa. Vale, con este planteamiento. Si ambos hilos acceden a la misma variable al mismo tiempo sin control, pues pueden obtener valores no esperados, debido a que cada hilo puede ver o modificar la variable antes de que otro hilo termine su operación. Bueno, pues para evitar estos problemas, Java utiliza la sincronización, que permite coordinar el acceso de los hilos a los recursos compartidos. Existen en concreto dos métodos para lograrlo. Uno es la exclusión mutua, que básicamente garantiza que un hilo, o sea, que solo un hilo puede acceder a la sección crítica a la vez. Y esto se implementa a través del uso de monitores en Java, o sea, con la palabra synchronize, ¿vale? Asegurando que solo un hilo puede modificar el recurso compartido en un momento dado. Y luego tenemos otra forma de sincronización llamada condición. Asegura que un hilo no avance en su ejecución hasta que se cumpla una condición, básicamente. Esto es para coordinar que los hilos esperen su turno o condiciones adecuadas antes de interactuar con un recurso compartido. ¿Vale? Ok, pues la implementación en Java, una de ellas, ¿vale? La sincronización de recursos compartidos se basa en el concepto de los monitores, que implementan la palabra clave synchronize. Al marcar un bloque de código con un método synchronize, creamos un monitor que permite que solo un hilo acceda al recurso protegido en ese momento, evitando así interferencias con otros hilos. Vale. Por ejemplo, no, perdona. En resumen, que cuando varios hilos necesitan acceder y modificar la información compartida, es esencial utilizar la sincronización para evitar estos conflictos y mantener la consistencia de los datos. Así nos aseguramos que los resultados de nuestros programas concurrentes pues, sean predecibles y que el programa funcione correctamente. Vale, saltamos a los monitores. Uy, no se está actualizando. Estoy viendo un problema aquí con la presentación, no sé por qué. Vale, ahora sí. Ahora sí que veis la siguiente. Ok, perdona. Monitores y métodos synchronize en Java. Vale. Cuando programamos en un entorno multihilo en Java, necesitamos los monitores que acabamos de mencionar para proteger el acceso a estos recursos compartidos. Vale, ya hemos visto antes que estos monitores sirven para que solo un hilo pueda acceder a la sección crítica en un momento determinado. Vale, ¿cómo creamos un monitor con synchronize? Vale, pues para crear un monitor con synchronize utilizamos la palabra synchronize en Java y básicamente lo que significa es que este término indica un bloque de código o un método específico que se ejecutará en exclusión mutua. Es decir, solo un hilo puede ejecutarlo una vez, puedo ejecutarlo a la vez. Otros hilos que intenten acceder a este bloque mientras está ocupado quedarán en espera. Podemos aplicar dos maneras, dos formas de aplicar Synchronize, con métodos completos, que básicamente protege todo el método, o con bloques específicos de código. Solo la sección de código que nosotros necesitamos, como por ejemplo puede ser solo la parte de incrementar un contador, que es solo una parte de un método, ¿no? A lo mejor no necesitamos que el método completo esté sincronizado, pero solo esa sección de código estará sincronizada. ¿Vale?
¿Cuándo deberíamos utilizar Synchronize? Pues solo deberíamos utilizarlo en las secciones críticas, partes del código donde los hilos comparten y modifican estos recursos, ¿vale? Como son las variables, las estructuras de datos, y esto asegura que solo un hilo modifica el recurso en un momento dado. Ok. No sé qué está pasando, pero veo que a veces no se actualiza lo que estoy grabando en la ventana con lo que debería enseñarse. Pero bueno, tarda un poquito, pero aún así se actualiza tarde o temprano. Disculpad. Ok, en algunos casos puede que no sea posible sincronizar un método completo o simplemente no sea lo más adecuado. Esto sucede, por ejemplo, cuando trabajamos con una clase externa que no podemos modificar y necesitamos asegurar el acceso exclusivo a uno de sus métodos. Pues en estos casos, pues para eso sirve la sincronización con el bloque Synchronize de Java. Ahí veis, por ejemplo, un ejemplo de sintaxis, ¿vale? Donde, por ejemplo, ahí podéis ver que objeto es el objeto que actúa como monitor, ¿ok? Al iniciar el bloque, el hilo obtiene el monitor del objeto. Si ya está ocupado, el hilo esperará a que esté libre. Y el código dentro del bloque es básicamente el código que se ejecuta en exclusión mutua. Solo un hilo puede ejecutar a la vez, garantizando que el acceso sea seguro. Vale. Vamos a ver un ejemplo de estos monitores, o un ejemplo sencillo de monitores en Java. Ahora deberéis estar viendo la pantalla de IntelliJ. Y bueno, básicamente, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos dos hilos, o sea, dos hilos que crearemos a través de una implementación llamada hilo incrementador. Pues aquí podéis verlo, ¿no? Que hilo incrementador extiende de thread, que es una de las maneras que vimos de inicializar hilos en Java, bueno, de declarar hilos en Java para declarar su funcionalidad. Y básicamente lo que tiene este hilo incrementador es que tiene un contador como atributo que lo recibe como argumento en su constructor y lo inicializa con el valor que se le pase. Y su método run lo único que hará será incrementar esto. Vale. ¿Qué hace el método incrementar de la clase contador? Pues aquí tenemos la clase contador. La clase contador tiene un atributo de tipo entero que se inicializa a 0 y su método incrementar lo que hace es simplemente un operador postfijo de aumentar en 1 e imprime el valor de la variable contador. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que nuestra clase contador está actuando de monitor para que el acceso sea controlado. Como podéis ver aquí, el método incrementar está protegido por la palabra clave synchronize, por lo que cada vez que un hilo intente entrar a ejecutar esto, solo podrá hacerlo uno al mismo tiempo, si es que comparten la instancia de la clase contador. ¿Qué significa que compartan la instancia? Aquí os podéis fijar que yo inicializo un contador, o sea, un objeto del tipo contador, y la misma instancia que he creado para hilo 1, la estoy pasando también para hilo 2. Es decir, que las dos instancias de hilo incrementador van a compartir la misma instancia de contador. Esto es un ejemplo de recursos compartidos, porque ambos están intentando compartir el objeto o la instancia del objeto contador. Vale, pues a continuación ejecutamos los dos hilos y deberíamos ver cómo incrementan de manera ordenada la variable contador. Vale, vamos a probar a ver qué pasa. Damos un momento que se ejecute, que la primera ejecución siempre es un pelín más lenta. ¿Vale? Si os fijáis, el contador ha imprimido de manera ordenada 5 iteraciones. ¿Por qué son 5 iteraciones por cada contador? O sea, tenemos en total 10. Porque nuestro bucle
O sea, nuestro bucle de run lo que hace es aumentar esta variable 5 veces. ¿Ok? Podemos ver que es un acceso ordenado porque solo se ha ejecutado 5 veces por hilo. Vale, perfecto. Voy a ocultar esto y seguimos para adelante. Esperamos a que se cambie esto, que a veces tarda un poquito. Perfecto. Vale. La comunicación entre hilos es una herramienta bastante clave, ¿no? Al final la programación concurrente, que permite que varios hilos coordinen sus actividades. En muchos programas un hilo necesita esperar a que otro hilo haya completado una tarea antes de continuar. Pues para manejar estas situaciones en Java usamos los métodos que vemos ahí en el título, que son wait, notify y notify all. Y estos son de la clase object, son nativos de la clase object. Estos métodos actúan como mecanismos de autosincronización. El método wait, por ejemplo, se invoca cuando un hilo necesita detenerse hasta que otro hilo le indique que puede continuar. Al usar wait, lo que le estamos diciendo es que el hilo se suspende y pasa al estado no ejecutable. ¿Os acordáis de los estados que hablamos en el vídeo anterior, no? Solo se reanudará cuando otro hilo invoque notify o notify all en el mismo objeto. Es decir, estos métodos se aplican directamente a los objetos. Es decir, es como orientación a objetos básica. Wait con un parámetro de long que indica el tiempo, permite que el hilo espere, pero con un límite de tiempo. ¿Okay? Si transcurre el tiempo especificado, el hilo se reanuda automáticamente, independientemente de si ha recibido una notificación o no. Aquí no necesitamos que otros reciban, que otros objetos o que otros hilos, perdón, hagan un notify sobre el mismo objeto. Ok, notify, como ya hemos adelantado antes, despierta a uno de los hilos que estén en espera para ese mismo objeto. Este hilo se convertirá en ejecutable, ¿ok? Y a la espera de que se le asigne tiempo de la CPU. Bueno, pues notify all es similar a notify, pero despierta a todos los hilos en espera para el objeto. Ahí, bueno, pues esto puede ser más útil cuando necesitamos que todos los hilos que están en espera sean notificados del cambio. Vale, implementaciones en Java de este uso tiene que ser, básicamente, el uso de waiting notify siempre tiene que ser en bloques synchronize. ¿Vale? Esto asegura que el acceso al recurso se controle de manera adecuada y que los hilos puedan coordinarse sin interferencia. Tiene sentido, ¿no? Que nosotros no podamos notificar y hacer esperas en medio de ejecuciones de otros hilos, porque puede ser que haya hilos que no estén preparados para ponerse a ejecutar o no haya o un mismo hilo esté ejecutando al mismo tiempo que el otro esté esperando, o los dos intentan ejecutar al mismo tiempo, notificar al mismo tiempo o esperar al mismo tiempo. Hay que intentar, es decir, el Java nos obliga a utilizar estos métodos siempre en bloques synchronize. Vale. Pues vamos a ver un ejemplo de esto. En IntelliJ. Vale. Un problema clásico con el que se suele representar esto de las notificaciones es productor-consumidor. ¿Vale? Tenemos dos clases que van a implementar nuestros hilos, uno que sea productor y otro que se llama consumidor. Empezando por la clase consumidor, básicamente lo que va a hacer va a ser inicializarse su objeto productor-consumidor, ahora veremos qué tiene por dentro, se lo asigna en su constructor y ejecuta el método consumir del productor-consumidor. Vale, pues podemos básicamente deducir que va a hacer el método productor, exactamente lo mismo, pero ejecutando el método producir. Vale, ¿qué tiene nuestra clase o nuestro objeto productor-consumidor? Vale. Tenemos dos variables, una
que habla del contenido. Generalmente esto es lo que se entiende como la parte que yo quiero, por así decirlo, modificar, ¿no? El valor final que quiero coordinar entre la región de memoria que quiero compartir entre los hilos, y un booleano que indica si está disponible o no este productor consumidor. Vale. Vamos a ir por partes. ¿Qué hace nuestro método producir? Mira, mientras que esté disponible, lo que voy a ejecutar es un wait. Aquí se va a quedar esperando. ¿Qué significa esto? Que si está disponible el objeto productor-consumidor, él va a esperarse. ¿A qué se va a esperar? A que le notifiquen que puede utilizar. ¿Qué significa eso? Que a continuación lo que hará será, se le pasará un valor por parámetro y ese es el valor que él escribirá en el contenido. Pondrá que disponible está true y a continuación va a notificar a otros hilos que estén esperando que el recurso ya está disponible. Pues, ¿qué podemos deducir de que va a hacer consumir? Pues exactamente, justo lo contrario. Cuando yo estoy esperando para producir es porque necesito escribir un valor, necesito escribir algo para producirlo. Pues el que va a consumir tiene que esperar mientras que no esté disponible. Cuando el método consumir pase a estar disponible, entonces yo voy a decir que ya no está disponible, es decir, le voy a quitar la exclusión, voy a coger la exclusión mutua del objeto y voy a notificar qué está pasando. O sea, perdón, voy a notificar al otro objeto que pueda seguir funcionando. Vale. Vamos a ver una ejecución de esto para que se entienda un poco mejor. ¿Qué estamos viendo aquí? Que se está produciendo y se está consumiendo de manera ordenada los 5 elementos que quiero consumir y quiero producir en mis métodos de productor y mis métodos de consumidor. Si os fijáis, en este punto lo que hace es que el productor empieza y dice, la primera vez que ve el productor consumidor, sabe que disponible está false. Entonces, cuando voy a producir directamente, ahora mismo no me estoy esperando, pero el otro, como producir está false, sí se va a estar esperando la primera vez que entra. ¿Entendemos? Porque el consumidor quiere consumir y cuando yo inicializo la clase productor-consumidor, disponible está false, o sea que él está aquí esperando. ¿Qué significa esto? Que lo primero que se hará durante esta ejecución es producir. ¿Por qué? Porque a este bucle no va a entrar, él no se va a esperar, lo que hará será poner el valor que yo haya introducido en producir, que si os fijáis, en producir simplemente estoy escribiendo la variable de control de mi método run, de mi método, o sea, de mi hilo productor, y pondrá disponible a true. A continuación dirá, notifico a los hilos que estén esperando. ¿Qué hilos estaban esperando? Pues el consumidor estaba aquí esperando porque esto, como estaba false, y le estoy invirtiendo el valor de verdad, estaba aquí esperando. El consumidor estaba aquí diciendo, bueno, pues me espero a que me notifiquen. Como he cambiado el valor de disponible de mi productor consumidor, de mi objeto completo productor consumidor, que es el mismo con el que inicializo y le paso en la construcción de mi productor y de mi consumidor, si estamos viendo aquí, pues saldrá de este bucle porque lo habrán, además de que lo habrán notificado, estará false. Lo primero que hago es que está false, entonces este objeto, o sea, el productor, la próxima vez que entre a producir, se dará cuenta de que disponible ya no está. Ya no está true. Uy, perdona. Efectivamente, ya no está true, está false. Y a continuación lo que hará será consumir el contenido que había
en ese momento y notificará a los que estaban esperando y vuelta a empezar. Por eso vemos que el productor y el consumidor hacen una producción y una consumición de objetos ordenados, de contenidos ordenados, ¿vale? Ok. De todas maneras, si hay alguna duda sobre esto, ya sabéis que no tenéis solo esta clase, luego tenemos las tutorías para que me podáis preguntar tranquilamente y podamos revisar este método con más tranquilidad. Vale. Continuamos. Vamos a hablar ahora de el interbloqueo o deadlock, que es un problema bastante común en programación concurrente, en el cual dos o más hilos quedan bloqueados de manera indefinida esperando que el otro hilo les libere un recurso o le envíe una notificación, ¿vale? O sea, es decir, imaginaos que uno se queda en wait de manera indefinida. Imaginaos que, por ejemplo, yo nunca hago un notify porque nunca cambio el valor de la variable de control que tenía de disponible, pues ahí, por ejemplo, tendríamos un interbloqueo. En un programa bloqueado por interbloqueo, el sistema entra en un ciclo de espera infinita que puede ser difícil de detectar y solucionar, ¿vale? Bueno, ya os he adelantado un poco, pero ¿cómo ocurre esto del interbloqueo? Pues hay dos causas principales que generan interbloqueo. Uno, la espera circular, que básicamente se produce cuando varios hilos esperan los recursos de forma circular. Por ejemplo, imaginaos que un hilo A tiene el recurso 1 y necesita el recurso 2 para continuar, mientras que el hilo B tiene el recurso 2 y necesita el recurso 1. Bueno, ahí nos podemos dar cuenta de que si el otro hilo necesita lo que tiene el otro para continuar, pero el otro necesita lo que necesitaba el uno, pues ahí tenemos un problema. Ambos hilos están esperando de manera indefinida y provocan un interbloqueo. Y luego tenemos el de la espera de notificación. A veces un hilo, como acabamos de ver, espera recibir una señal de notificación de otro hilo antes de continuar. Si esa notificación nunca llega, el hilo permanece en espera indefinida. ¿Ok? Situaciones típicas, pues por ejemplo, el interbloqueo es muy común en entornos de exclusión mutua, pues como acabamos de ver en Synchronize. Pues teniendo múltiples bloques Synchronize, si un hilo entra en un bloque Synchronize y dentro de este se llama a otro bloque Synchronize, porque podemos anidar este tipo de llamadas, podría quedar en espera si el segundo bloque ya está ocupado por otro hilo, ¿vale? Pues en otro caso, por ejemplo, también tenemos los el uso de clases de concurrent, como clases como rentRandLock, que básicamente son objetos que nos permiten la sincronización. Pero si no utilizamos ese tipo de objetos con cuidado, pues también podemos causar interbloqueo, ya que implican, de nuevo, un acceso exclusivo a los recursos. Luego tenemos otro problema que se suele llamar inanición o starvation de hilos, es que es otro problema que puede afectarles, ¿no? Que se produce cuando un hilo no tiene un acceso regular a los recursos y queda bloqueado sin poder avanzar. Esto generalmente pasa cuando un hilo de baja prioridad, por ejemplo, compite con otros de mayor prioridad, que siempre lo desplazan en la cola de ejecución, o que otros hilos acaparan los recursos, ¿no? Impidiendo que otro hilo progrese. Existe en Java hay soluciones de esto, ¿no? para evitar este tipo de problemas. Java proporciona la interfaz log del paquete concurrent, que permite un control un pelín más detallado de los bloqueos, ¿no? Con esta interfaz básicamente podemos ayudar a evitar problemas de interbloqueo mediante el uso de métodos como try-log, que básicamente nos permite que un hilo intente obtener un bloqueo sin esperar de manera indefinida. ¿Vale? Dejando un momento que vale. Disculpadme porque al principio me he saltado una diapositiva, pero no os preocupéis porque era una diapositiva introductoria a lo que íbamos a ver a continuación. ¿Ok? Que es básicamente el problema que estamos presentando sobre la ejecución y la compartición de recursos y la manera que tenemos en Java de solucionarla.
Pero bueno, no pasa nada porque os las estoy introduciendo poco a poco ahora mismo. Pero básicamente os lo quería decir antes para que os sonara cuando nos pusiéramos a mirarla, que son los monitores, los semáforos, las notificaciones y las clases de concurrent, como acabamos de ver. Vale, pues seguimos. Ahora vamos a hablar de precisamente una de ellas, que se llama pues, la clase semáforo. ¿Os acordáis del semáforo, ¿no? Que vimos en el tema anterior de los procesos? Bueno, pues la clase semáforo del paquete concurrent es una herramienta pues, para la gestión de la concurrencia en Java, ¿no? Especialmente cuando varios hilos, de nuevo, intentan acceder a un recurso limitado. Un semáforo básicamente nos permite definir cuántos hilos pueden acceder simultáneamente a un recurso compartido, asegurando que el acceso sea controlado y evitando sobrecargas o conflictos en secciones críticas. ¿Cómo creamos un semáforo? Pues usamos su constructor y le pasamos el número de parámetros que necesita. Tenemos el caso en el que podemos crearlo con el número de permisos, que define solo con el número de permisos, ¿vale? Que es el new semaphore in permisos que tenemos ahí, que define el número de accesos permitidos a la vez. Si permisos, por ejemplo, es 1, estamos permitiendo acceso a un solo hilo en cada momento, lo cual pues estamos garantizando la exclusión mutua, ¿no? Y luego tenemos la opción de pasarle un booleano, ahí yo lo he llamado justo, que añade como un parámetro entre comillas de justicia. True, que garantiza, por ejemplo, si le pasamos el valor true, garantiza que los permisos se otorgan en el mismo orden en el que fueron solicitados. Es decir, si hay varios esperando, haremos como una FIFO, first in, first out. No, perdón. Precisamente no, una cola en orden en el que se apuntaron. Vale. First in, last out. Ok. También tenemos métodos, los métodos principales de la clase semáforo. Tenemos el acquire y el release. El acquire lo que hace es que un hilo que necesite acceder al recurso invoca este método para solicitar un permiso, básicamente. Si el semáforo no tiene permisos disponibles, el hilo continúa. Si no, se bloquea hasta que haya permiso. ¿Ok? Entonces, el release lo que hace, en contraposición, es que una vez que el hilo ha terminado de usar el recurso, llama al release para liberar el permiso, precisamente, permitiendo que otros hilos accedan al recurso. Ambos métodos tienen versiones que permiten solicitar o liberar varios permisos a la vez, al final, porque tenemos el acquire con el número de permisos a adquirir que le puedo pasar como parámetro, y de la misma manera tengo un release con el número de permisos a liberar. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene al final el semáforo? Pues principalmente protección de secciones críticas. Si el semáforo, por ejemplo, se utiliza para proteger una sección crítica del código, como una base de datos o un archivo, se recomienda utilizar un permiso, o sea, pasándole uno al constructor. Así aseguramos que solo un hilo va a acceder al recurso una vez, o sea, al mismo tiempo, previniendo pues, posibles conflictos que pueden haber. Y luego también la otra, aquí por ejemplo, los métodos acquire y release se invocan dentro de la sección crítica, en el mismo hilo que está ejecutando la operación. Y luego tenemos otro tipo de aplicación con la comunicación entre hilos, que también puede usarse para, o sea, los semáforos también se pueden utilizar para coordinar la actividad de varios hilos, ¿no? Un hilo, por ejemplo, un hilo puede esperar hasta recibir un permiso de otro hilo. En este caso, un hilo podría invocar acquire, mientras que el otro llama release, y así pues están sincronizando sus actividades, como hemos visto antes. Vale, dame un segundo que me pongo a abrir el ejemplo del semáforo. Ok. Vale, aquí no os quiero asustar, esto es simplemente una manera de declarar de manera anónima la implementación de un hilo. Si os acordáis, cuando yo tenía una clase que implementaba una interfaz Runnable, se lo pasaba al constructor de un hilo para poder añadirle esa funcionalidad al hilo, ¿no? Entonces creamos un hilo con la clase thread, pero le pasábamos como constructor una clase que implementaba la interfaz Runnable. Pues esto es exactamente igual, pero básicamente lo que estamos haciendo aquí es una declaración anónima de la clase. Perdón, no está el start, de aquí a aquí. Le estamos pasando una declaración de un Runnable, o una implementación de Runnable,
simplemente diciéndole que su método run, que es el que nos obliga a implementar la interfaz Runable, y lo único que va a hacer es coger el recurso y utilizarlo. El recurso lo estamos inicializando aquí arriba. Vale, ¿qué entendemos aquí como recurso compartido? Si os dais cuenta, aquí nuestro recurso compartido, para protegerlo, tiene un atributo de tipo semáforo que lo inicializamos a 1. Si os fijáis, esta es la opción en la que solo vamos a dejar que 1 acceda al mismo tiempo a mi recurso compartido. ¿Cuál es mi recurso compartido? Este objeto. Lo represento de esta manera para que os deis cuenta de que se puede implementar así. O sea, yo quiero proteger un objeto en concreto, pues le declaro un atributo semáforo para que el acceso a ese objeto esté controlado por un semáforo. Ok. Vale, pues, ¿qué hace nuestra clase, o sea, qué hace nuestro método usar recursos, que es lo que va a implementar la ejecución de nuestros hilos? Pues primero va a intentar coger el recurso con el método acquire. Si lo consigue, va a decir, vale, pues simplemente va a imprimir, oye, este es el thread. ¿Os acordáis del método currentThread, ¿no? Con el que imprimimos el main? Pues ahora se imprimirán otras cosas. Básicamente. Oye, estoy viendo que está la pantalla un pelín cortada, disculpadme. Yo creo que ahora sí lo vais a ver completo. Perdonadme. Vale. Como a veces cambio de resolución entre pantallas, pues a lo mejor es por eso que a veces se corta un poco. Pero bueno. No era especialmente importante que lo veáis arriba cuál era el nombre del proyecto, pero vamos, seguimos. Pues aquí, básicamente, el hilo que coja el semáforo será el que imprima su propio nombre y dirá, pues estoy utilizando el recurso. Aquí hacemos un sleep para como simular, entre comillas, que estamos utilizando un recurso, simular el tiempo de uso, como estoy poniendo ahí en un comentario, y cuando termine, simplemente, cuando salga del sleep, simplemente voy a decir, voy a volver a imprimir quién soy y que he terminado de usar el recurso, y si te fijas, no, si os fijáis, perdón, en el método finally de este bloque try-catch, que si os acordáis, no lo hemos visto en esta asignatura, porque se ve en la asignatura de primero, pero esto es básicamente una adición al bloque try-catch que lo que hace es ejecutar siempre algo cuando salgo del try-catch. O sea, intento hacer algo, si sale una excepción la recojo y finalmente ejecuto algo. Vale, pues lo que está diciendo esto es que pase lo que pase, por aquí dentro, al final siempre libera el semáforo, ¿vale? Para que otros que estén intentando coger el permiso los recojan de manera correcta, ¿vale? Ok, pues, ¿qué estoy haciendo en mi programa principal? Me defino un recurso compartido, que es un objeto del tipo recurso compartido, que lo único que tiene es un semáforo inicializado a 1, y en un bucle for estoy inicializando 3 veces un hilo que voy a empezar, que voy a ejecutar. ¿Qué significa esto? Que 3 hilos van a estar intentando utilizar el mismo recurso compartido. ¿Por qué? Porque la variable que representa, o sea, el objeto que representa al recurso que van a estar utilizando, está dentro de la ejecución de cada uno de mis hilos. Esto es, como hemos visto antes, imaginaos que en vez de utilizar esta declaración anónima, yo tuviera una clase hilo semáforo, por ejemplo, para identificarlo, que implemente la interfaz Runable y que su constructor, bueno, aquí me va a pedir que lo implementase, implemento el método de run y podría decir que tengo un constructor público de hilo semáforo que recibe como parámetro el recurso compartido. Recurso compartido, y su intención es que tenga un atributo de tipo private recurso compartido y se inicialice en el constructor. This recurso compartido igual a recurso compartido. Y mi método run lo único que haría sería utilizar mi recurso compartido. Si en vez de hacer esto de aquí
hago esto y en vez de ejecutar esto así, simplemente le paso la implementación de hilo semáforo que me acabo de inventar yo aquí, sería exactamente igual que lo que estábamos viendo hasta ahora. Pero bueno, simplemente lo presento de esta manera pues para que se vea más claro y por si no sabéis lo de la inicialización anónima en Java, pues ya lo sabéis. Bueno, por cierto, aquí se me olvidaba que este hilo pues tiene su nombre, que lo pone ahí abajo. Pero vamos, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Aquí también pues se le pasaría un nombre, string, nombre. This.nombre igual a nombre. Y bueno, aquí es que me permite utilizar el darle el nombre al hilo. Pero bueno, esta es básicamente la implementación, una implementación equivalente. Vale, pues vamos a ver qué hace esto, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Y luego uno está utilizando el recurso, se duerme. Y luego uno ha terminado de usar el recurso, se duerme. Y luego se está usando el recurso. Si os fijáis, se ha ido ejecutando de manera escalonada. Porque aunque los hilos en este bucle se estén prácticamente inicializando de manera simultánea, porque aquí cada bucle simplemente new thread, start new thread, start new thread, start. Esto simula una inicialización prácticamente al mismo tiempo. Pues aunque se hayan inicializado y hayan empezado prácticamente al mismo tiempo, si os fijáis, su uso está de manera escalonada, se esperan los unos a otros. ¿Por qué? Porque están haciendo todo el rato acquire, release, acquire, release, acquire, release. Muy bien. Pues esto es la clase semáforo, básicamente. Vamos a otra, a continuación, llamada exchanger. La clase exchanger del paquete concurrent es una herramienta útil también cuando necesitamos, de nuevo, que dos hilos intercambien datos de manera sincronizada. Aquí, básicamente, esto funciona estableciendo un punto de intercambio, donde cada hilo proporciona un objeto y recibe el objeto de otro. Un segundo. ¿Cómo funciona esto del exchanger? Pues al final bastante simple, ¿no? Creamos un exchanger especificando el tipo de objeto que se intercambiará, por ejemplo, un string, un entero, como queramos. De ahí que tengamos el exchanger con v, porque eso es cualquier tipo de objeto. Se invoca al método exchange, en el que uno de los hilos lo llama pasando el objeto que quiere intercambiar. Este hilo se queda bloqueado hasta que el otro hilo también llame a exchange y realice el intercambio. Ok, pues el desbloqueo e intercambio se realiza cuando el objeto que cada hilo ha pasado al método es intercambiado entre ellos. Así cada hilo recibe el objeto que el otro le ha proporcionado. ¿Vale? Además podemos limitar el tiempo de espera. Podemos usar el método exchange con tiempo de espera en sus parámetros para que el hilo deje de esperar si el otro hilo no invoca exchange dentro del tiempo especificado, como podemos ver ahí. El timeout y la unidad de tiempo en el que yo voy a expresar el timeout ese que quiero decir. Por ejemplo, si quiero, como en Sleep, que estoy pasando milisegundos, podría poner 2000 y time unit es un tipo numerado al que yo le paso el tipo de, o sea, la cantidad de tiempo que yo le quiero pasar, ¿vale? Esto también se suele ejemplificar mucho en el ejemplo del productor-consumidor que hemos visto antes, ¿no? El productor, por ejemplo, llena un buffer con datos y el consumidor espera que el otro que se procesen estos datos una vez que el productor completa el buffer. El exchanger al final permite que mientras que el consumidor procesa la información en el buffer recibido, el productor continúe generando objetos nuevos en su segundo buffer, por ejemplo. Y una vez que el consumidor termina con el primer buffer, pues ambos hilos pueden intercambiar los buffers, permitiendo que la producción y el consumo ocurran en paralelo. ¿Qué significa esto? Que el productor y el consumidor, cada uno tiene un buffer. Primero el consumidor lo llena, el productor lo llena, se lo pasa al consumidor, el consumidor
le pasa el otro buffer que tenía y mientras que uno lo consume, el otro lo está produciendo. Y así, con dos objetos de buffers, podemos estar intercambiando objetos. Ok. Pues si no me equivoco, también tenía un ejemplo de esto. Estoy intentando hacer ejemplos de todo. Perdonad si me lío un poco explicándolos porque a veces me lío entre los conceptos, pero bueno, para eso también está lo que me podáis comentar vosotros. Vale. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un programa que básicamente inicializa un exchanger con la variable, con el tipo objeto string. ¿Qué significa? Que lo que se haga a través de este exchanger va a ser intercambiar objetos de tipo string, ¿vale? Muy bien. Pues más arriba tenemos una implementación de un hilo. A través de la interfaz Runable, este hilo tiene dos atributos, el mensaje que básicamente va a querer intercambiar y el objeto exchanger que se va a encargar de esta sincronización. ¿Qué tiene su método run? Pues simplemente hemos puesto un sysout aquí para que se identifique qué hilo está enviando, qué mensaje. Y si os fijáis aquí, estoy realizando un exchange del mensaje. ¿Qué significa? Y además lo estoy recibiendo en mi atributo. ¿Qué significa esto? Yo, como hilo 1, por ejemplo, estoy entrando aquí y le estoy mandando el exchange al otro y lo que voy a recibir de este exchange es el mensaje del otro hilo. Y él, de manera contraria, pues va a recibir ese mensaje. Por eso, al principio mensaje va a tener un valor y luego mensaje va a tener otro valor. Si os fijáis, lo estoy actualizando en este punto. ¿Qué mensaje? Pues mira, si os fijáis, el hilo 1 con nombre hilo 1 va a tener mensaje de hilo 1, que es lo que él va a intercambiar, y luego hilo 2 simplemente va a intercambiar el mensaje de hilo 2. De esta manera, el hilo 1 enviará mensaje de hilo 1 y recibirá mensaje de hilo 2, y el hilo 2 enviará mensaje del hilo 2 y recibirá mensaje del hilo 1. Vale, pues aquí los estoy inicializando y simplemente hago que ejecuten esta parte del código. Es muy sencillo, yo lo sé, pero aquí podemos ver la ejemplificación completa de qué está pasando por aquí. Si os fijáis, aquí nos dice hilo 2 envía mensaje de hilo 2, hilo 1 envía mensaje de hilo 1 y hilo 1 recibe mensaje del hilo 2 y el hilo 2 recibe mensaje del hilo 1. Justamente lo que estábamos diciendo. Ahora, me gustaría mirar, por ejemplo, esto de pasarle más parámetros, porque aquí, si no me equivoco, yo podía pasarle un long y aquí un time unit. Vale, quería entrar precisamente a ver esto. Sí, efectivamente es un enumerado que implica, que describe el tipo de unidad que yo quiero poner en los parámetros. Si tenéis nanosegundos, microsegundos, milisegundos, pues si yo quisiera decir que se espere como máximo 2 milisegundos, o sea, 2 segundos, pues podría ponerle aquí, o bueno, incluso podría ponerle simplemente, a lo mejor si hay segundos, no llega a mirar, pero, perdona, seconds. ¿Vale? Aquí le podría decir que se espere 2 segundos. Aquí seguro que me dice que hay una excepción no controlada porque me puede dar un timeout, ¿vale? No pasa nada. Pero para que veáis que se puede utilizar de esta manera. Muy bien. Continuamos. Dame un segundo. Que a veces me tengo que agarrar la voz y beber un poco de agua. Vale. Siguiente. Tenemos la clase CountdownLatch. ¿Qué es CountdownLatch? Es otra vez una herramienta de sincronización que básicamente se utiliza cuando necesitamos que un conjunto de hilos espere a que otro conjunto de hilos termine su trabajo. Su uso común es en situaciones donde varios hilos deben realizar tareas paralelas
y el programa principal u otros hilos deben esperar a que estas tareas se completen. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, Countdown Latch crea un contador que desciende y sus fases, básicamente, bueno, la creación de este Countdown Latch se define que al crear un Countdown Latch con un valor entero que indica cuántos hilos y tareas deben completarse antes de continuar. Este valor se llama cuenta, o se le suele llamar cuenta, y se establece en el constructor de Countdown Latch, pasándole el entero de la cuenta, Countdown Latch int cuenta, ¿vale? El método await, que básicamente los hilos que necesitan esperar invocan a await y se bloquean en este punto hasta que el contador llega a 0. Alternativamente se puede utilizar await con tiempo de espera y otra vez la unidad de tiempo para indicar que un tiempo de espera máximo. El método countdown, que básicamente dice que cada vez que un hilo finaliza su tarea, invoca countdown decrementando el contador del countdown latch en 1. Y luego la liberación. Cuando el contador llega a 0, los hilos que estaban en espera en await se desbloquean, ¿vale? Y continúan su ejecución. Es como decir, mira, estos 3 hilos van a llegar aquí y cuando lleguen aquí tienen que esperarse. ¿Tienen que esperarse a qué? A que todos los contadores del countdown latch llegan a 0. O sea, bueno, perdón, a que el contador del countdown latch llegan a 0. Porque a lo mejor otros 3 hilos por otro lado están ejecutando sus cosas. Pues cuando terminen esos hilos harán de notificación, por así decirlo, para que los 3 primeros hilos que estaban esperando pues sigan su ejecución. Es importante recordar que una vez que la cuenta llega a 0, el countdown latch no se puede reiniciar, ¿vale? Si necesitamos una sincronización que se reutilice, podemos considerar la clase cyclic barrier, que veremos después de esta, ¿vale? Pues vamos a ver un ejemplo de esto. Dame un momento, que haga la típica de compartir la otra ventana. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Mirad, tenemos la implementación otra vez de nuevo de la clase Runable y esta clase que nosotros nos hemos inventado pues tiene un latch, un countdown latch, ¿ok? Que se inicializa en su constructor, es decir, que todos los hilos que yo cree de este tipo van a tener el mismo, bueno, si yo quiero, ya os adelanto que sí, perdonad, van a tener el mismo countdown latch. ¿Para qué? Porque cuando ellos hagan sus cosas, que en este caso no van a hacer nada, simplemente van a decir, oye, yo ya he hecho mis cosas, voy a hacer latch countdown. ¿Qué significa esto? Que este hilo va a simular que estoy realizando una tarea y que le voy a notificar al countdown latch que yo ya he terminado. ¿Ok? Vale. ¿Qué pasa aquí? Si os fijáis, yo en mi método principal, he declarado latch y le he declarado un 3. ¿Qué significa esto? Que cuando yo ejecute el método await, voy a necesitar que este contador que le estoy pasando aquí esté a 0. Lo inicializo a 3. Bueno, yo de manera muy inteligentemente he hecho un for con 3 iteraciones que crea 3 hilos de este tipo y que cada uno de estos hilos simplemente le hace un countdown al latch. Vale, pues ¿qué hilo está esperando aquí? En este caso, pues el hilo principal. El hilo main lo que está haciendo aquí es, vale, mi hilo main no va a terminar hasta que estos 3 hilos acaben. ¿Vale? Pero podría haberlo hecho con otro hilo, simplemente he utilizado el hilo main porque me conviene. Y luego pues todos los hilos han terminado. Vamos a simular, vamos a ponerle por ejemplo aquí la simulación de que se duerme en un segundo, simplemente por simular que este run hace algo, ¿vale? Simulamos un tiempo de espera. Vale, pues vamos a ejecutar esto. Simplemente han sido 3 segundos.
en los que han terminado prácticamente de la misma manera. Pero bueno, si queremos podemos incluso, para ejemplificar mejor, que los tres han empezado y han terminado. Ha comenzado su tarea y luego cuando ha terminado. Ha comenzado su tarea, se esperan todos un segundo y ¡pam! Termina. Si os fijáis, aquí todos han terminado al mismo tiempo, no hay una sincronización de datos porque no estamos compartiendo recursos, pero si necesitara el main que ellos terminasen de hacer cualquier cosa para continuar con su ejecución, pues esto sería, ¿vale? Muy bien. Continuamos. La clase Cyclic Barrier, que hemos introducido en la parte anterior como contraposición, o no como contraposición, sino como una alternativa a el countdown latch. Vale, también es particularmente útil donde varios hilos deben completar una etapa antes de continuar con la siguiente. Muy parecido, ¿no? Vale, pero imaginaos que en una aplicación multihilo todos los hilos deben completar una primera fase de trabajo antes de avanzar a la siguiente. No que un hilo esté esperando a otro, sino que todos los hilos deban terminar una tarea en concreto para que todos puedan seguir. Es como que estamos definiendo una barrera donde los hilos esperan hasta que todos hayan llegado al mismo punto. ¿Vale? Imaginaos que no queremos que ninguno imprima el 6 hasta que todos los hilos hayan imprimido el 5. Pues podría decir que en la iteración 5 coloco una barrera en el que se van a esperar hasta que todos los demás hayan terminado. Vale. Características principales de esto, ¿cómo funciona? Pues en primer lugar, definición de la barrera. Cuando creamos un cyclic barrier, especificamos un número de hilos que deben esperar en la barrera hasta que ésta se dispare. Opcionalmente se le puede pasar una tarea runnable que se ejecuta automáticamente cuando todos los hilos alcanzan la barrera. Esto es especialmente útil, ¿vale? Porque en el countdown lights eso no existe. Pero Java nos permite en la implementación de la barrera cíclica, pues como un trigger de base de datos, en plan, cuando algo termine, o sea, cuando esto se alcanza, pues yo le puedo pasar una ejecución de algo para que haga lo que sea. Ok, la siguiente función, la siguiente manera de funcionar, o la siguiente característica, perdón, ya hablo muy de seguido y me lío. El esperar a la barrera, cada hilo llama a await una vez que ha terminado su trabajo, y este método lo que hace es bloquear al hilo hasta que todos los hilos hayan llamado a await. Cuando el último hilo llega, se dispara la barrera, por así decirlo, liberando a todos los hilos para que puedan continuar. Luego, otra de las características es que es reutilizable, como hemos comentado antes, en contraposición al countdown latch. La barrera es cíclica, lo que significa que después de que todos los hilos sean liberados, la barrera se puede reiniciar automáticamente, permitiendo que se vuelva a utilizar para la siguiente fase de trabajo. ¿Vale? Vale, pues esto es especialmente útil. Vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí tenemos. Vale. Empezamos de nuevo, de arriba a abajo. Una clase de nuevo que implementa Runnable, que recibe como constructor de como parámetro de su constructor un objeto de tipo Cyclic Barrier que lo tiene definido como atributo y que se inicializa en el mismo constructor. Y luego nuestro método run, que lo único que va a hacer va a ser decir, voy a ejecutar una impresión por pantalla de que este hilo está en la barrera, me voy a esperar y cuando se libere, o sea, cuando algo libere o cuando la barrera libere a este hilo, simplemente ejecutará a pasar a la barrera. ¿Cómo defino esto? ¿O cómo voy a querer que se ejecute esto? Pues en mi programa principal he inicializado un objeto de Cyclic Barrier diciéndole que van a ser como mucho 3 hilos, necesito 3 notificaciones de que han terminado o 3 awaits, ¿vale? Para seguir hacia adelante.
Y si os fijáis, aquí le estoy pasando un objeto o una declaración de un runnable, ¿vale? Acción barrera, ahora lo vemos. Y esto básicamente, de nuevo, tengo un for de 3, que lo único que hace es crear hilos del tipo que acabamos de ver aquí, con el nombre de hilo más el nombre de la declaración, simplemente para, de nuevo, identificar qué hilo, y los inicializa. Y aquí tengo la implementación de acción barrera, que lo único que hace, si os fijáis, es imprimir todos los hilos han llegado a la barrera y continúan juntos. Como os he comentado antes, se le puede pasar un objeto de tipo runnable para que ejecute lo que esté dentro del método run como respuesta o como trigger a que hayan terminado todos los hilos de la barrera. ¿Vale? Vamos a ejecutar esto. Si os fijáis, han llegado los 3 hilos a la barrera y hasta que no han llegado los 3 hilos a la barrera, esto no se ha ejecutado. Entonces, primero se ha ejecutado lo que pasa cuando se libera la barrera y luego han pasado todos los hilos de la barrera. Para que me entendáis con el tema de la barrera, yo esto lo podría volver a hacer. O sea, podría volver a pasar este bucle utilizando la misma barrera. Esto no lo puedo hacer en Countdown Latch. ¿Vale? Esto que hemos visto aquí, yo no podría volver a reutilizar este latch. ¿Por qué? Porque en cuanto llega a 0, eso se queda en 0 y se acabó. En este caso sí que podría volver a hacer esto. ¿Vale? Vamos a fijarnos cómo esto ahora se imprimiría 2 veces. Hasta aquí la primera ejecución y a partir de aquí la segunda. Vamos a intentar hacer esto porque yo estoy casi seguro de que no se puede, pero bueno, a lo mejor aprendo algo nuevo hoy. La última vez que lo ejecuté creo que no me funcionó, pero ahora lo estoy haciendo en directo y la emoción es más grande con el tema del Countdown Latch. Vale, ¿qué está pasando por aquí? Hilo 2 ha comenzado su tarea, hilo 3 ha comenzado su tarea, hilo 2 ha terminado. Todos los hilos han terminado. Y luego de repente se ha vuelto a ejecutar, todos los hilos han terminado y hilo 2 ha comenzado su tarea. Si os fijáis, esta ejecución no ha sido ordenada. No han esperado a la wait. ¿Por qué? Porque la segunda opción de todos los hilos han terminado se ha ejecutado antes, si os fijáis, se ha ejecutado antes de que los hilos comiencen y terminen sus tareas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo he pasado por aquí e inicializado los 3 hilos. Los hilos, como si os podéis fijar, esto se hace a una velocidad tremenda. ¿Por qué? Porque mientras que se está ejecutando este for, el main ha seguido, o sea, esos hilos se han ejecutado, el main ha seguido, no ha funcionado para nada lo de la wait. ¿Por qué? Porque este último, todos los hilos han terminado, se ha ejecutado antes que estos 3 hilos. Voy a ver si ahora me deja mal el programa y me lleva a la contraria, de nuevo, una vez más, para esta ejecución en directo, pero si esto funciona de la misma manera, deberíamos ver que el segundo mensaje, de nuevo, se imprime antes, efectivamente, de que los hilos se hayan terminado. Simplemente para que identifiquéis, porque los dos mensajes son el mismo, ¿no? Pero ahora los he cambiado un poco para que veáis que esto debería haberse ejecutado cuando los 3 hilos han terminado, porque si el latch se pudiera reutilizar, que en este caso no se puede reutilizar. Debería haber hecho un new countdown latch, en este caso. Vamos a decir aquí latch 2. Y aquí hacemos un latch 2 y aquí hacemos un latch 2 await. En este caso sí que funcionaría. Pero claro, no estoy reutilizando el latch, estoy creando uno nuevo. Han terminado su tarea y han terminado su tarea 2. ¿Lo veis? Ahí está la gran diferencia entre Countdown Latch y Cyclic Barrier. Mientras que yo simplemente, en este caso,
lo único que he tenido que hacer es pasarle el mismo objeto barrier a mi segundo bucle. Bueno, pues ahí tenéis una buena representación de la diferencia entre los dos, que es bastante, se les suele comparar bastante, ¿vale? Ok, continuamos. Dame un segundo, que me aclara la garganta. Vamos ahora a pasar a la interfaz executor y los pools de hilos. Vale. Al trabajar con aplicaciones que reciben un gran volumen de peticiones concurrentes, como las de tipo servidor, el uso de hilos individuales para cada tarea. Uy, perdonad si hace ruido la silla, que estoy de una clase un poco rara. El uso de hilos individuales para cada tarea puede agotar los recursos del sistema. Pues aquí es donde los pools de hilos son especialmente útiles. ¿Por qué? Porque un pool de hilos nos permite controlar la cantidad de hilos activos en un momento dado, manteniendo el sistema estable y evitando la creación masiva de estos hilos. ¿Cómo funciona este pool de hilos? Pues bueno, se configura inicialmente con un número específico de hilos que se reutilizan para ejecutar diferentes tareas, y a medida que las nuevas tareas llegan al pool, se le asignan hilos disponibles, y los hilos completados se liberan para nuevas tareas sin tener que crearlos desde cero, ¿vale? Tipos básicos, o sea, tipos de pools de hilos en Java. New Fixed Thread Pool. Pues ahí estoy creando un pool con un número fijo de hilos, y esto es, pues, esto es ideal para aplicaciones con una carga constante, ¿vale? New Cached Thread Pool, que básicamente nos está creando nuevos hilos según necesidad y reutiliza hilos inactivos. Pues esto, si uno era para variables, para aplicaciones con flujos constantes de tareas, pues esta es para aplicaciones con picos de variables de tareas, que evita, y así evitamos saturar el sistema. Luego tenemos un New Single Thread Executor, que es un pool de un solo hilo y que asegura que las tareas se ejecuten en secuencia, y si ocurre una excepción, el pool continúa ejecutando las tareas restantes. El New Scheduler Executor, que nos permite programar tareas para ejecución en intervalos o en momentos específicos. Similar a un timer, que no lo hemos visto, pero por si os suena, pero puede ejecutar múltiples hilos para ejecutar tareas programadas de manera simultánea. También tenemos algunas funciones que nos permiten controlar este pool de hilos. Los objetos de tipo Executor Service implementan estos métodos, ¿vale? Por ejemplo, Shutdown detiene la recepción de nuevas tareas y finaliza los hilos al completar las tareas actuales, ¿vale? Y bueno, el otro método que tenemos es el Execute pasándole un Runable, un objeto Runable, como los que hemos estado viendo hasta ahora, que es el método principal que ejecuta las tareas en un pool, recibe una instancia de Runable, como acabáis de ver. Vale, creo que de esto también tenía un ejemplo, dame un segundo. Que a veces no termino de controlar todo lo que me escribí en su momento. Vale. No quiero que le hagáis caso a lo que está comentado, es para un ejemplo que vamos a ver justo ahora después, pero bueno, aquí si os fijáis, estoy creándome un hilo con la interfaz de Executor Service, o sea, perdón, un pool de hilos con 3, con el método Fixed Thread Pool, que si recordamos, el Fixed Thread Pool lo que nos hace es crear un pool con un número fijo de hilos, y lo que va a ejecutar esto, le estamos pasando un objeto Runable, que de nuevo, esto es una definición de la clase anónima, en el que le estamos pasando el método run directamente. O sea, aquí le estamos diciendo que el objeto Runable que va a ejecutar contiene esta implementación, que lo único que va a hacer es un systemout.println de ejecutando la tarea en el nombre de este hilo. ¿Y el nombre de este hilo cuál es? Pues el que a Java le dé la gana asignar en este momento. Fíjate, aquí no estamos poniéndole nada según la variable, ¿vale? Simplemente que veáis, o sea, decir, lo he hecho de una manera súper simple para que veáis que simplemente están ejecutando una tarea. Vamos a ver
Perfecto. Vale. Esta vez he tenido menos suerte porque, si os fijáis, yo lo que quería era que se viera una repartición mayor de tareas, pero bueno, me vale con este ejemplo. ¿Por qué? Porque yo he creado un pool de 3 hilos y he tenido suerte en el sentido de que hasta los 3 hilos se han podido utilizar. Si os fijáis, durante las 8 primeras ejecuciones de este bucle que tengo aquí, las ha ejecutado el primer hilo, pero luego se ve que el pool de hilos ha decidido pasarle las tareas al hilo 2 y al hilo 3, por llamarlos de alguna manera. Pero básicamente es eso. No vemos más hilos aquí, no vemos más números de hilos porque este es el número máximo de hilos que pueden estar trabajando a través de mi pool con el método execute. Pues este es el funcionamiento, básicamente. Simple, sencillo, para toda la familia. Y si no, pues para eso están las dudas, no os preocupéis. Vale, vamos a hablar ahora un poquito de la gestión de excepciones en aplicaciones multihilo, porque al final gestionar las excepciones en aplicación multihilo es crucial para evitar bloqueos o cierres inesperados de los hilos. Solo que a veces capturar excepciones en un contexto multihilo es distinto a una aplicación de un solo hilo porque las excepciones no capturadas en un hilo no detendrán la aplicación completa, sino que únicamente terminan ese hilo en concreto. Vale, para manejar las excepciones sin capturar en hilos, Java proporciona un método llamado uncaught exception handler de la clase thread. Este manejador de excepciones permite interceptar cualquier excepción no capturada de un hilo y procesarla de manera centralizada. Vale. ¿Qué significa esto? Que yo me puedo definir este método para que haga cosas, para que el sistema o para que mi programa Java ejecute algo cuando haya una excepción no controlada de un hilo. No capturada de un hilo, perdón. ¿Cómo hacemos esto? Pues creamos una clase que implemente el uncaught exception handler, que esto nos permite definir la lógica para manejar las excepciones no capturadas, e implementamos un método uncaught_exception al que se le pasa el hilo y un objeto throwable, básicamente. Este método se activa automáticamente cuando el hilo lanza una excepción sin capturar, y en este método podemos, por ejemplo, registrar el hilo donde ocurrió la excepción y detallar la pila de fallos, por ejemplo. Si no me equivoco, también tengo un ejemplo de esto, efectivamente. Dame un momento. Anda, os estaba compartiendo Madre mía, os estaba compartiendo la pantalla que no era. Bueno, chicos, si queréis echar para atrás para echar una captura de esto y mirar de dónde estaba hablando, aunque también tenéis las diapositivas, he estado hablando de esta diapositiva. Disculpadme, no me había dado cuenta porque tengo el programa de grabación en otra pantalla y a veces voy cambiando para que se actualice justamente cuando cambio de diapositiva. Bueno, lo que acabo de comentar, ¿no? Tenemos una clase manejador de excepciones que implementa esta clase, uncaught exception handler, y si os fijáis aquí estoy redefiniendo, haciendo un override del método uncaught exception, que esto es lo que se ejecuta cuando se coge una excepción no capturada. Y en este caso lo único que estoy diciendo es excepción en el hilo, nombre del hilo, y estoy imprimiendo la traza del error. ¿Cómo hago? O sea, es decir, voy a simular que un hilo está fallando, es sencillo. Simplemente le paso un runnable, es decir, una declaración de algo que va a fallar. En este caso me estoy declarando un hilo a la que le paso la definición anónima de levanto una excepción. Aquí simplemente estoy diciendo esto es un runnable también. Estoy pasando lo que se va a ejecutar en el método run de la clase que implementa el runnable. Y este método run lo único que va a hacer va a ser lanzar una excepción, simplemente para simularlo. Entonces, al hilo que yo he creado le voy a pasar
nuevo manejador de excepciones. Si os fijáis, el método se llama setUnCountExceptionHandler y acepta un tipo de objeto que sea una especificación de el handler, de un CountExceptionHandler, y voy a comenzar el hilo. ¿Qué va a hacer esto? Va a ejecutar esta parte de aquí y a través del handler que yo le he seteado con este parámetro, o sea, con este método, va a capturarla y decir, bueno, pues voy a hacer algo con ello. Y simplemente va a imprimir que había un error. Vamos a ejecutarlo. Efectivamente. Excepción del hilo tal, porque he tenido el getName y la traza del error. ¿Ok? Si yo no hubiera hecho nada con esto, ¿qué hubiera pasado? Vamos a ver qué hubiera pasado si no hubiera manejado esta excepción. Pues simplemente tenemos una runtime exception que dice que había un error en el hilo. ¿Por qué esto es especialmente útil y a lo mejor veis que ahora mismo no hay diferencia? Yo a lo mejor no quiero imprimir la traza de error. Imaginaos que aquí yo tengo una variable global que dice, oye, había una excepción en algún sitio y esa variable global ahora la quiero cambiar o la quiero hacer algo. Quiero poner aquí system, bueno, voy a copiarme esto. Yo qué sé, quiero imprimir otras cosas, quiero hacer otra funcionalidad, quiero escribirle aquí a la persona que ha hecho esto de manera horrible, oye, por favor, aprenda a programar. Excepción, aprende a programar, porfa. Y aquí podría poner otras funcionalidades. Bueno, para que veáis que simplemente no sirve para no solo mostrar un error. Aquí, por ejemplo, estamos abstrayendo que no se imprima ningún tipo de traza de error en ningún sitio. Simplemente estoy ejecutando el código que yo manejo, ¿vale? Ok. Continuamos en la última, que esta es más informativa que las anteriores, que es la depuración y documentación de aplicaciones. Bueno, depurar aplicaciones que utilizan múltiples hilos puede ser particularmente complicado porque los hilos no siempre se ejecutan en el mismo orden cada vez que corre el programa. Pues este comportamiento no determinístico hace difícil reproducir y diagnosticar errores, especialmente aquellos que involucran acceso concurrente a recursos compartidos. Varios problemas o desafíos de la depuración multihilo. Pues la exclusión mutua, que ocurre lo que hemos visto antes, ¿no? Cuando varios hilos acceden a una sección crítica sin la debida sincronización, lo que puede provocar errores en el procesamiento de datos, el interbloqueo, que hemos comentado ya hace poco. Y pues nada, pues para facilitar la depuración, Java nos proporciona algunos métodos en la clase thread que nos permiten inspeccionar esta ejecución y detectar algunos problemas. ¿Cuáles son algunas de estas herramientas? Pues el dump stack, que es un método que nos imprime la traza del hilo actual, lo cual es útil para revisar qué métodos han sido llamados hasta el punto actual en el hilo en curso. El getAllStackTraces, que nos retorna un map que contiene las trazas de la pila de todos los hilos vivos de la aplicación. Esto es útil si queremos ver cuando queremos ver el estado de múltiples hilos al mismo tiempo, ¿vale? El getExtractTrace, que nos muestra la traza de pila de un hilo en particular, así que podemos ver qué ha pasado en la ejecución de ese hilo. Y luego pues tenemos el log que se ejecuta, que está registrado de un programa, y con los métodos getAllStackTrace y getExtractTrace que acabamos de mencionar, pueden grabarse en un archivo de log, permitiendo un análisis posterior. Lo que os he comentado antes del código que estaba comentado, de la interfaz de executor, precisamente lo que hace es mostrar algunas de las cosas. Por ejemplo, después de la ejecución de todos estos hilos, de todas estas tareas, quiero imprimir los hilos que están en ejecución, ¿vale? Si os fijáis, el shutdown
es el método que va a finalizar el pull, por lo que estos hilos van a estar vivos, aunque a espera de que se les pasen nuevas tareas, antes de que, o sea, mientras que yo ejecuto estas cosas de aquí. ¿Qué estoy ejecutando aquí? Por ejemplo, el método getAllStackTraces, que es el que me devuelve el mapa de todos los hilos con un array de todas sus stack trace, y lo que voy a hacer, pues, que para todo ese mapa que me ha devuelto este método, voy a ejecutar el nombre del hilo, y para cada uno de esos hilos que me ha devuelto voy a imprimir cada uno de los elementos stack trace. Vale, vamos a verlo aquí antes que se vea más claro, ¿no? Esta es la ejecución de las tareas. Y a continuación nos hemos esperado unos 3 segundos porque es el sleep que yo le he puesto aquí, ¿vale? Y ha empezado la impresión de los hilos. Mirad, fíjate. Para el hilo tal, estas son todas las stack trace que tiene ese hilo. Para el hilo Signal Dispatcher no tengo trace. Para el hilo Pull 132 tengo todos estos. Para el hilo Attach Listener, etcétera, etcétera. Mira, el hilo main, que este es el que muchas veces comentamos que están pasando cosas. Bueno, así podéis tener información de cosas que han hecho los hilos, por ejemplo. Cosas que han estado ejecutando los hilos. ¿Ok? Bueno, pues esto es básicamente el tema. Aquí se acaba la explicación de las dos partes. Se me ha quedado al final un poco más de una hora porque, bueno, quería, en esta segunda parte quería que hubiera sido un pelín más corto, pero bueno, entre interrupciones, cambios de pantalla y todo eso, pero bueno, espero que se os haya quedado completo, que podáis ver todos estos ejemplos de código bien. Os voy a subir estos ejemplos de código para que vosotros os paréis, investiguéis, haced lo que queráis con este código y bueno, que os sirva, ¿no?, de práctica para la tarea. Me interesa que veáis las diferencias, ¿no?, entre los mecanismos de sincronización que acabáis de ver, porque, bueno, es decir, se utilizan en contextos distintos, tienen utilidades distintas y al final no solo se utiliza la palabra synchronize en Java, que muchas veces hablamos solo de ello, y hay muchísimos mecanismos más. De hecho, hay mecanismos que no se mencionan en la asignatura, como por ejemplo objetos que ya son concurrence safe de por sí. Por ejemplo, hemos estado viendo que muchos de estos objetos, por ejemplo, en la clase semáforo, ¿no? En la clase semáforo veíamos un ejemplo donde este objeto recurso compartido definía un semáforo para permitir la exclusión mutua. Pues hay objetos en Java que nos permiten directamente trabajar de manera concurrente con varios hilos sin necesidad de estar haciendo estas virguerías de acquire release o con monitores o ese tipo de cosas. Pero bueno, eso queda fuera del rango de la asignatura, pero que sepáis que si queréis investigar más allá, todo empieza desde algún sitio, y cuando nosotros queremos estas personalizaciones de objetos más complejos, pues necesitamos trabajar con estas primitivas. Un ejemplo de lo que os acabo de comentar sería, por ejemplo, esta clase. Esta clase se llama Concurrent HashMap. Básicamente lo que nos permite es que si nuestro recurso compartido fuese un hashmap, podríamos trabajar con esta clase directamente sin necesidad de estar dándole exclusión mutua a través de semáforos o a través de... O sea, no necesitaríamos un objeto que encapsule este hashmap y un semáforo, por ejemplo, para controlar el acceso a este hashmap para que no haya problemas. ¿Por qué? Porque Java ya nos da una implementación safe para que se pueda implementar la modificación
de varios hilos concurrentes al mismo tiempo de este hash map sin que haya problemas de sincronización. Pero bueno, os lo pongo como ejemplo para que sepáis que existen muchas herramientas que no se acaban en el scope de la asignatura y que bueno, que si queréis investigar, pues que sepáis que tenéis ahí todo un mundo para hacerlo. Yo voy a acabar por aquí. De hecho, tengo clase con vosotros dentro de muy poco. y nada, espero que os sirva. Cualquier duda, me tenéis en el... Joder, como cruje la silla. Me tenéis en el correo de la hora virtual siempre disponible. Venga, hasta otra.